Hola, soy James. De camino a la fiesta del aniversario de oro de mis padres. Mi hija de 13 años de repente gritó, «Detén el auto ahora», su rostro estaba pálido como un fantasma. Pisé el freno de golpe, sin pensarlo 2 veces porque algo en su voz me dijo que no era solo pánico. Mi familia me había estado borrando por años de las fotos, de las invitaciones, de sus vidas. Pero nunca imaginé que ese silencio ocultaba algo mucho más oscuro. ¿Qué habrías hecho si el instinto de tu propio hijo fuera lo único que te separa de una trampa? Antes de continuar, dime, ¿a qué hora estás escuchando esto y desde dónde? Déjalo en un comentario abajo porque esta es una historia que querrás escuchar hasta el final. El sol se estaba poniendo mientras conducía por las tranquilas calles de Albany. Los árboles pintados con tonos ardientes de naranja y rojo. El otoño siempre había sido mi estación favorita. Había algo que me anclaba en ella, un recordatorio de que el cambio es inevitable, pero también hermoso. Celestini estaba a mi lado, sus manos pequeñas retorciendo el borde de su vestido. Su rostro pegado a la ventana como si intentara leer el mundo exterior. Íbamos rumbo a la fiesta del aniversario de oro de mis padres, un evento que debería haber sido una celebración. Pero en su lugar, un nudo apretado me oprimía el estómago. La tarjeta de invitación, aún doblada en la guantera, me parecía más un mensaje que una formalidad. Estaba dirigida a mi esposa, no a mí. Ni siquiera llevaba mi nombre, al principio. Lo dejé pasar. Tal vez un error, tal vez un descuido. Pero mis padres, ellos nunca olvidaban los detalles. Mamá, papá, se dan cuenta de todo, susurré entre dientes. No creí que Celestini me escuchara, pero ella giró un poco la cabeza, entrecerrando los ojos como cuando está armando un rompecabezas. El silencio en el auto era denso, roto solo por el zumbido del motor y el sonido de los autos que pasaban. Intenté concentrarme en la carretera, pero mi mente seguía regresando a las tensas llamadas telefónicas del último mes, las respuestas cortantes. La forma en que mi hermana me había colgado hace 2 semanas en medio de una frase, no era solo tensión. Era como si alguien hubiera decidido que yo ya no pertenecía. Abrí la boca para decir algo ligero, para romper la incomodidad, pero antes de que pudiera, la voz de Celestini cortó el aire como una cuchilla. Detén el auto ahora. Su tono no era juguetón, no era una broma. Era cortante, lleno de un miedo que nunca antes había escuchado en ella. Pisé el freno instintivamente, las llantas chirriando contra el asfalto. Mi corazón latía con fuerza mientras el auto se detenía de golpe, arrojándonos ligeramente hacia adelante. ¿Qué pasa, Celeste? ¿Qué sucede? Mi voz se quebró mientras alcanzaba su brazo, intentando tranquilizarla. Su rostro estaba pálido, sus labios temblorosos. Por favor, confía en mí. El tráfico pasaba velozmente a ambos lados, bocinas sonaban de conductores que no entendían por qué había parado tan de repente. Pero yo no me moví. Solo la miré, buscando en sus ojos una explicación. Ella negó con la cabeza, aferrándose al cinturón de seguridad como si fuera lo único que la mantenía firme. Tragué saliva con fuerza, la adrenalina corriendo por mí. Cariño, tienes que decirme. ¿Qué viste? Ella negó de nuevo, las lágrimas amenazando en las comisuras de sus ojos. No todavía. Solo no conduzcas. Por favor. Me recosté, los nudillos blancos en el volante. La urgencia de exigir una respuesta me rondaba. Pero algo en su tono, algo crudo y aterrorizado, me hizo callar. Nunca antes me había pedido una confianza ciega así, en ese silencio. Los recuerdos regresaron sin invitación, la forma en que mis padres presentaron al esposo de mi hermana en la cena de Navidad del año pasado, alabándolo como si fuera el hijo que siempre habían querido. La forma en que evitaban mirarme cuando salía el tema del dinero, como si yo no fuera quien los había rescatado hace 5 años. La sonrisa burlona en el rostro de mi cuñado cuando susurró, algunas personas simplemente se olvidan, y ahora esa tarjeta de invitación sin mi nombre, mirándome desde la guantera. Borrada. Así era como se sentía. Como si alguien hubiera arrancado mi página de la historia familiar. La pequeña mano de Celestini encontró la mía, su agarre fuerte a pesar de sus dedos temblorosos. Papá, no mires todavía. Solo quédate quieto. Sus palabras me recorrieron la espalda como un escalofrío. De todos modos, eché un vistazo al espejo lateral. Incapaz de resistirme, fue entonces cuando lo noté. Un auto detrás de nosotros. Ventanas tintadas oscuras, siguiendo demasiado cerca, demasiado a propósito. Una ola de miedo frío me invadió. La boca se me secó. Esto no era coincidencia. La voz de Celestini bajó a un susurro, casi temblando. Han estado allí desde que salimos de la casa. Me volteé bruscamente hacia ella, el pulso retumbando en mis oídos. ¿Qué quieres decir? ¿Lo notaste antes? Ella sintió, con los ojos bien abiertos. No quería asustarte, pero cuando no giraron en los últimos 2 semáforos, supe. Por un momento, el mundo pareció inclinarse. Apreté con fuerza el volante.
obligándome a respirar con calma. Quienquiera que estuviera en ese auto, no, solo estaba pasando por ahí. Estaban esperando, observando. Volví a mirar por el espejo retrovisor, el pecho se me apretó mientras el auto oscuro se acercaba sigilosamente. Un pensamiento me atravesó, amargo y afilado. Esto no se trataba solo de la invitación, ¿verdad? Esto era más grande. No sabía si el peligro estaba en esa carretera o esperando en la fiesta de aniversario de mis padres. Pero una cosa era segura. No estábamos solos. En el momento en que miré por el espejo retrovisor, se me cortó la respiración. Ese auto oscuro seguía allí, más cerca ahora, el reflejo de sus faros cortando con nitidez la bruma vespertina. Por un segundo, esperé que quizá no fuera nada. Solo un conductor rumbo en la misma dirección. Pero en el fondo, sabía que no era así. La mano de Celestini se apretó con fuerza en la mía. Ya no miraba por la ventana. Miraba hacia adelante con la mandíbula firme. Papá, susurró, por favor. No vayas a la fiesta. Su voz tenía ese tono desesperado que solo Serge cuando el instinto de un niño grita más fuerte que la razón. Traté de calmar mi respiración, pero el pulso me retumbaba en los oídos. Cariño, háblame, dije suavemente, sin apartar la vista de la carretera. ¿Por qué dices eso? Ella vaciló. Sus labios temblorosos. Porque no es seguro, esas palabras se me clavaron en el pecho como una piedra. No seguro, no nuestro viaje, no la fiesta, no la reunión familiar que debería haber sido de amor y celebración. Mientras los kilómetros avanzaban, los recuerdos de las últimas semanas parpadeaban como instantáneas que no quería ver. El chat familiar grupal vibrando en mi teléfono, las actualizaciones de mi hermana sobre la fiesta, las bromas de mi hermano sobre el menú, pero ni una sola respuesta cuando intenté participar. La forma en que mi madre ignoró mi sugerencia sobre la disposición de los asientos, su silencio tan pesado que parecía un rechazo. Y esa noche, cuando Celestini me apartó después de la cena, sosteniendo un collage de fotos que la abuela había enviado temprano, señaló con el dedo pequeño la hoja brillante. Todas las caras sonrientes estaban ahí. Mis padres, mis hermanos, sus hijos. Incluso mi esposa. Pero yo no. Ni una sola foto. Me reí en ese momento y dije, supongo que sé. Quedaron sin espacio. Pero la verdad me destrozó. Por primera vez, recordé haber pensado, me siento como un invitado en la mesa de mis propios padres. El auto detrás de nosotros se acercaba más. Apreté con fuerza el volante. Celestini rompió el silencio. Papá. Mamá me dijo que no te lo contara. Sus ojos se llenaron de una mezcla de miedo y determinación. Pero escuché algo. Dijeron que hay un plan para esta noche. Algo malo. El aire pareció desaparecer del auto. ¿Qué quieres decir? Mi voz bajó, afilada. No sé todo, susurró. Estaba en el pasillo cuando mamá hablaba por teléfono con la tía Marlene. Ella dijo, solo asegúrate de que él esté allí. Todo depende de que él esté en el auto. El nudo en mi estómago se apretó más. La traición quemaba más que el miedo. Mi esposa, mi compañera, había dicho a nuestra hija que me ocultara esto. Me obligué a respirar con calma, a pensar. Está bien. Dije despacio. Todavía no vamos a la fiesta. Salí en la siguiente parada, las llantas crujiendo. Sobre la grava, mientras entraba en un lugar para estacionar bajo una luz parpadeante. El auto oscuro nos pasó en la autopista sin reducir la velocidad. Pero no podía quitarme la sensación de que volvería. Tomé el teléfono y marqué a mi esposa. El tono de llamada pareció durar horas. No contestó. Intenté de nuevo, directo, al buzón de voz. Celestini se sentó rígida a mi lado, observando cada movimiento que hacía. Ella no contesta, dijo en voz baja, no quiere que sepas. Se me apretó la garganta. Quise negarlo, creer que todo era un horrible malentendido. Pero entonces el teléfono de Celestini vibró en su regazo. Ella miró la pantalla y su rostro perdió todo color. ¿Qué pasa?, pregunté. Con el pecho apretado, giró la pantalla hacia mí. Un mensaje de un número desconocido, asegúrate de que él esté en el auto cuando llegues. El brillo de esas palabras me quemó por dentro, más fuerte que cualquier bocina en la autopista, más claro que cualquier duda susurrada. Esto no era paranoia, era una trampa. No podía apartar los ojos del mensaje iluminado en el teléfono de Celestini. Las palabras se volvieron borrosas, el pulso retumbaba en mis oídos. Y el silencio dentro del auto se alargaba demasiado. Celestini estaba a mi lado, sus manos pequeñas aferrando el teléfono como si fuera la prueba de algo que ninguno de los dos quería admitir. Papá susurró, rompiendo el hechizo, no podemos ir. Por favor, no me hagas volver a esa carretera. Tragué saliva, obligándome a respirar. Esto no era un malentendido. No era paranoia, ni estaba leyendo demasiado. En el silencio de mi familia estas últimas semanas, alguien quería que yo estuviera justo donde no
Debía, dentro de esa fiesta. Leí el mensaje de nuevo, más despacio esta vez. Asegúrate de que él esté en el auto cuando llegues. No era al azar. No era casualidad. Era intencional. La luz fluorescente encima del área de descanso parpadeaba, zumbando débilmente. Y sentí como si hasta las sombras escucharan. Extendí la mano y tomé la mano temblorosa de Celestini en la mía. Tienes razón. No iremos a la fiesta. Ella exhaló el aire que había estado conteniendo y se recostó en mí, susurrando, sabía que me escucharías. Por un momento solo la abracé, mientras mi mente repasaba los signos que había ignorado. La última Navidad, cuando nos reunimos en casa de mis padres, noté la lista de intercambio de regalos familiar pegada en el refrigerador. Nombres escritos cuidadosamente con la letra prolija de mi madre. Mis hermanos, sus parejas, hasta primos. Lejanos, pero no yo. Cuando pregunté por ella, papá se rió y dijo, oh, no te importa, ¿verdad? Eres difícil para regalar. Todos rieron, y yo fingí hacerlo también. Pero esa frase se me quedó como una piedra en el estómago. Más tarde, durante el brindis, papá alzó su copa en alto. Por mis maravillosos hijos que nos han dado tanta alegría. Sus ojos recorrieron a mis hermanos. Ni una sola vez se posaron en mí. Aún así levanté mi copa, sonriendo como si no importara. Pero recuerdo haber pensado, quizá ya no pertenezco aquí. La luz parpadeante me devolvió al presente. Celestini me miraba, esperando. Apreté su mano. Saqué mi teléfono, busqué el número de mi hermana Elaine y marqué. Ella contestó en el tercer timbrazo con la voz cortante. Hola, Elaine, soy yo, dije en voz baja. ¿Qué pasa esta noche? Hubo una pausa. Demasiado larga, seguida de una risa nerviosa. Tú, ya vas en camino, ¿verdad? Pregunté. Te hice una pregunta, le insistí, con tono más duro de lo que quería. Ella exhaló con dificultad. Dijeron que no harías preguntas. Mi agarre en el teléfono se apretó. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos, Elaine? La línea crepitó y se cortó. Había colgado. El sonido de la desconexión me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Confirmó lo que mi intuición gritaba. Esto no era solo imaginación. Mi familia estaba involucrada en algo. Cerré los ojos por un momento para recomponerme. La traición dolía más que el miedo. La voz de Celestini era pequeña pero firme. Ella sabe, ¿verdad? Sin dije suavemente. Ella sabe. Nos quedamos en silencio, con el zumbido de los autos que pasaban a lo lejos. Quería arrancar, llevarla a un lugar seguro, a cualquier sitio menos de regreso a esa fiesta. Papá preguntó con suavidad, ¿y si no nos dejan ir? La pregunta me atravesó de golpe. Antes de que pudiera responder, el sonido de llantas sobre grava me hizo girar la cabeza. Un par de faros entraron al estacionamiento, cegadores contra la oscuridad. El mismo auto que nos había estado siguiendo. Entró lentamente, deliberado, sus luces fijándose en las nuestras como un depredador finalmente localizando a su presa. El mismo auto oscuro que nos había estado siguiendo entró al estacionamiento. Sus faros fijándose en los nuestros como un depredador acechando a su presa. Sentí el pecho apretarse, pero me obligué a mantener la calma por Celestini. Bajé la voz. No los mires. Solo quédate quieta. Ella asintió. Su pequeña mano aferrándose a la mía con una fuerza mayor de la que imaginaba. Nos quedamos en silencio, bajo la luz fluorescente que zumbaba, proyectando un brillo enfermizo sobre el lote casi vacío. El auto se estacionó a unos espacios de distancia, con el motor encendido. Dos figuras dentro. No bajaron. No necesitaban hacerlo. Su sola presencia era suficiente. Intenté controlar mi respiración, pero cada latido de mi corazón resonaba dentro de ese auto. Me dije que no debía sacar conclusiones apresuradas. Quizá no era nada. Pero en el fondo, sabía que no era así. Papá susurró Celestini tan bajo que casi no lo escuché. Hay algo que no te dije. Me volteé hacia ella. ¿Qué es? Bajó la mirada, con lágrimas brillando en sus ojos. Escuché a mamá por teléfono hace unos días. No sabía que yo estaba en el pasillo. Sentí como mi cuerpo se tensaba. ¿Qué dijo? Su voz temblaba. Dijo, solo asegúrate de que él esté en el auto y todo estará resuelto. Fue como si el suelo se moviera bajo mis pies. Lo había sospechado, pero escucharlo de los labios de mi hija lo hizo real. Traté de mantener la calma para Celestini. Pero por dentro la furia ardía con fuerza. Mi esposa, su madre, no solo me ignoraba o me dejaba fuera. Estaba involucrada en lo que fuera esta trampa. Cerré los ojos brevemente. Y el recuerdo de la semana pasada apareció. Ella insistió en que fuéramos a la fiesta de aniversario. Cuando sugerí ir separados para poder pasar antes por la oficina de un cliente. Ella respondió con firmeza, no. Iremos juntos. Es importante, lo atribuye a nervios. Ahora sonaba como una orden. Incluso la forma en que se acercó cuando intenté revisar la invitación fue extraña.
Me la arrebató con una sonrisa. Rápida, no te preocupes, yo me encargo de todo, todo resuelto. Que mi nombre faltara en la tarjeta no fue un error, fue deliberado. Abrí los ojos, encontrando la mirada temerosa de Celestini. Nos vamos, dije firmemente. Arranqué el auto, retrocediendo lentamente para salir del lugar, cuidando de no llamar la atención. El auto oscuro permaneció inmóvil, pero sentía sus ojos sobre nosotros. Tomé la carretera, tomando una ruta diferente, lejos de la autopista, lejos de la fiesta. Por unos minutos. La tensión dentro del auto se alivió. El sonido de las llantas sobre el asfalto era constante y tranquilizador. Pero entonces sonó mi teléfono. El sonido me hizo sobresaltar. La pantalla se iluminó. Su nombre. Mi mano dudó sobre el botón para contestar. Celestini me miró, suplicando silenciosamente que no contestara. Tragué saliva y presioné aceptar. Su voz llegó fría y firme. ¿Dónde están? Están esperando. Me quedé paralizado. Cada músculo de mi cuerpo tenso. Su tono no era curioso. No era cariñoso. Era expectante. Casi ensayado. No pude hablar. La garganta se me cerró. La imagen de su sonrisa sobre mí aquella mañana en el desayuno apareció en mi mente. Y ahora parecía una mentira grabada en mi memoria. Olal insistió con más dureza, no lo hagas más difícil de lo que tiene que ser. Terminé la llamada sin decir palabra, con la mano temblando tanto que casi se me escapó el teléfono. La voz de Celestini apenas se escuchó. Papá, forcé una sonrisa que no sentía. Todo va a estar bien. Pero ahora no podemos confiar en nadie. Mientras guardaba el teléfono en el bolsillo, comprendí que la verdad dolía más que los faros detrás de nosotros. No solo estaba enfrentándome a extraños, estaba enfrentándome a mi propia sangre. Terminé la llamada con los dedos temblorosos, dándome cuenta de que no solo peleaba contra desconocidos, peleaba contra mi propia sangre. La autopista se extendía detrás de nosotros como una cinta oscura. El resplandor del área de descanso se desvanecía en el espejo retrovisor. Mis manos estaban rígidas en el volante, el silencio dentro del auto pesado. Salvo por la respiración superficial de Celestini a mi lado. Ella no había soltado mi mano desde la llamada. Cuando finalmente encontramos un pequeño motel a la orilla del camino, la noche ya había caído por completo. El letrero de vacante en neón zumbaba débilmente, sus letras rojas parpadeando en el aire frío. Entré, con el corazón palpitando como si el auto mismo pudiera traicionarnos. Si me demoraba demasiado. Dentro de la oficina, un empleado con aspecto cansado deslizó una tarjeta de registro sobre el mostrador. Firmé con un nombre falso sin dudar. Nunca había mentido así antes, pero sentí que era necesario, como un paso más en un juego que no había elegido, pero que me obligaban a jugar. Celestini se mantuvo cerca, sus ojos atentos al estacionamiento, como si esperara que el auto oscuro apareciera detrás de nosotros. Cuando finalmente cerramos la puerta de la habitación del motel, me apoyé en ella, asegurándola con doble llave. El lugar olía ligeramente a cloro y alfombra vieja. El zumbido del calefactor llenaba el silencio. Por un momento, la sensación de normalidad, las colchas rígidas, la lámpara tenue junto a la mesa de noche, hizo que pareciera casi seguro. Casi. Celestini se subió a la cama, encogiendo las piernas bajo ella. Papá, ¿estaremos bien? Intenté sonreír, pero el peso en mi pecho impidió que llegara a mis ojos. Lo estaremos, te lo prometo. Mientras ella dirigía su mirada a la televisión apagada. Me senté al borde de la otra cama y dejé que el cansancio me invadiera. Mi mente regresó a través de los años. Todas las veces que me había dicho a mí mismo que su frialdad no importaba, las maneras sutiles en que me habían ido borrando. La última Navidad. Mi padre alzó su copa durante el brindis familiar. Agradeció a todos por nombre, mis hermanos, sus parejas, incluso primos lejanos. Pero no dijo mi nombre. Me lo tomé a broma entonces, diciendo, supongo que esta noche soy invisible. El silencio que siguió fue más hiriente que cualquier insulto. Y ahora, la tarjeta de invitación. Sin mi nombre, un símbolo que había ignorado hasta que fue demasiado tarde. Quizá he estado ciego todo este tiempo, dije en voz baja, más para mí que para ella. Celestini giró la cabeza rápidamente. No. Papá, no estás ciego. Simplemente no querían que vieras. Esas palabras dolieron más de lo que esperaba. Me pasé una mano por la cara, preguntándome si alejarme de todo sería la única forma de sobrevivir. Tal vez si desaparecíamos. No podrían tocarnos. Tal vez el silencio fuera más seguro. Pero antes de que pudiera decirlo en voz alta, Celestini se movió. Sacó su teléfono, dudó, y luego reprodujo una nota de voz. La voz de su madre llenó la habitación. Clara e inconfundible. Una vez que cruce la frontera, será demasiado tarde. Se unió otra voz. La de mi cuñado. Solo tenemos que asegurarnos de que llegue allí. La sangre se me heló. Miré a Celestini.
No quería escuchar, susurró, con lágrimas a punto de caer, pero no podía ignorarlo. Pensé que, si tú también lo oías, me creerías. Miré el teléfono. El estómago se me revolvió. La conspiración era más grande de lo que temía. No solo su madre, familia en la que alguna vez confié. Por un largo momento, no pude respirar. Celestine, susurré, lo planearon durante semanas. Ella apretó mi mano. Sus ojos fieros, a pesar de sus labios temblorosos. Si te rindes, ahora ellos ganan y nunca estaremos seguros. Sus palabras penetraron profundo, rompiendo la niebla de desesperación. Tenía 13 años. No debería cargar con este peso, pero ahí estaba, más valiente de lo que yo me sentía. Me quedé sentado, mirando el techo agrietado. El calefactor vibrando suavemente. El silencio sería fácil. Huir sería fácil. Pero tenía razón. Si guardaba silencio, sería cómplice de quien me borraba. Le apreté la mano, finalmente firme. Tienes razón. Ya no vamos a huir. Sus hombros se relajaron y, por primera vez esa noche, vi un destello de esperanza en sus ojos. Mientras sostenía el teléfono con la grabación de Celestini en mi mano, comprendí que teníamos más poder del que ellos creían, y eso los aterraba. La primera luz del amanecer se filtraba a través de las delgadas cortinas del motel. Gris y vacilante. No había dormido mucho, mi mente giraba en torno a la misma idea. Si estaban dispuestos a orquestar algo tan frío, entonces huir nunca sería suficiente. Celestini se movió a mi lado. Su cabello despeinado, los ojos cargados con el tipo de cansancio que ningún niño debería conocer. Susurró, papá, ¿qué hacemos ahora? Respiré hondo, calmándome. Ya no huimos, le dije suavemente. Les ganamos con astucia. Ella frunció el ceño, confundida. ¿Cómo? Toqué el teléfono en mi mano. Esta grabación es nuestra ventaja. Creen que tienen el control. Pero no saben que tenemos pruebas. Empacamos en silencio, moviéndonos. Con propósito. Me registré bajo el mismo nombre falso que usé la noche anterior y antes de salir miré el estacionamiento. No había señales del auto oscuro. Sin embargo, mi pulso se aceleraba con cada sombra de regreso en la carretera. El aire se sentía pesado, como si el mundo entero contuviera la respiración. Tomé el teléfono y marqué a mi esposa. Mi voz estaba calmada, ensayada, como si nada hubiera cambiado. Estamos en camino, dije. Su tono era dulce. Pero debajo escuché algo frágil. Bien. Todos están esperando. ¿Celestini está contigo? Esa única pregunta me congeló. No preguntó cómo estaba. No preguntó si estábamos seguros. Solo eso. Miré a Celestini, que apretaba mi mano con fuerza. Sin respondí. Dejando la palabra suspendida en el aire, hubo una pausa leve al otro lado, luego rápidamente. Bien. Solo asegúrate de no llegar tarde. Colgó antes de que pudiera decir más. Exhalé lentamente. Apretando el volante. Miré a Celestini. Quieren que estés allí también. Esto no es solo sobre mí. Su rostro palideció. Entonces, estuvieron mintiendo todo el tiempo, lo estuvieron, dije. Apretando la mandíbula, pero vamos a cambiar las reglas. En lugar de ir a la casa de mis padres, me detuve en un restaurante, conocido en las afueras de Albany. El letrero de neón parpadeaba tenguemente contra el gris de la mañana. Estacioné cerca de la entrada, asegurándome de estar a la vista de la calle concurrida. La seguridad, me dije, está en la mirada pública. Nos deslizamos a un puesto junto a la ventana. Celestini dejó su teléfono sobre la mesa. La grabación estaba lista para reproducirse. Abracé una taza de café negro, intentando ocultar el temblor en mis dedos. No mucho después, la campanilla de la puerta sonó. Mi esposa entró con mi cuñado a su lado. Ambos llevaban sonrisas ensayadas, del tipo que esperas en un brunch familiar, no en la escena de una traición. Sorpresa, dijo con ligereza, sentándose frente a nosotros. No pensábamos que llegarías tan temprano. Mantuve la expresión neutral. Los planes cambian. Su hermano se movió incómodo, los ojos lanzando miradas al teléfono sobre la mesa. Me incliné un poco hacia adelante, bajando la voz para que solo ellos escucharan. Sé sobre la frontera, dije con firmeza, sé sobre la maleta, y sé que estaban dispuestos a sacrificarme. Las palabras cayeron como piedras en un estanque en calma. Sus sonrisas se congelaron y comenzaron a fallar. Los labios de mi esposa se entreabrieron como para negar, pero no salió sonido alguno. No levanté la voz. No fue necesario. La calma en mi tono fue más afilada que cualquier grito. Celestini tomó mi mano bajo la mesa, su agarre firme. Sus ojos fijos en ellos. Por primera vez vi grietas en su actuación. El encanto ensayado se desvaneció, reemplazado por algo crudo. Miedo. Las falsas sonrisas desaparecieron y por primera vez vi el miedo en sus ojos. Me recosté en el puesto.
dejando que el silencio se alargara mientras el murmullo del restaurante llenaba el espacio entre nosotros. La pequeña mano de Celestini seguía entrelazada con la mía, dándome más estabilidad de la que quería admitir. El rostro de mi esposa perdió todo color. La mandíbula de su hermano se tensó como si estuviera listo para atacar. Sin decir palabra, saqué mi teléfono del bolsillo y toqué la pantalla bajo la mesa. Un clic suave y la grabación de Celestini empezó a sonar entre nosotros. La voz de su madre, inconfundible. Llegó Clara, solo asegúrate de que él esté en el auto y todo estará resuelto. La sangre desapareció por completo del rostro de mi esposa. Se lanzó hacia adelante, siseando. Apaga eso ahora mismo. La mano de su hermano se lanzó hacia el teléfono, pero reaccioné frío y firme. Tócalo y reproduciré esto en voz alta para que todo el restaurante escuche. Él se congeló. La mano suspendida sobre la mesa de fórmica antes de retroceder. La camarera, que llenaba un puesto cercano, nos lanzó una mirada, la curiosidad brillando en sus ojos. Casi pude sentir sus oídos atentos a la tensión. Siempre ha sido paranoico, escupió mi esposa. Forzando la voz baja pero afilada, torciendo las cosas, imaginando conspiraciones, estás enfermo y ahora arrastras a Celestini a tus delirios. Sostuve su mirada, con voz firme. ¿Paranoico? Entonces explícale por qué les dijiste que se aseguraran de que yo estuviera en el auto. Explica por qué me mentiste durante semanas. Su hermano se inclinó hacia adelante. Con voz venenosa, te arrepentirás de habernos desafiado. ¿Crees que alguien te va a creer? Has estado inestable durante años. La gente verá esto como lo que es. Un colapso emocional. Celestini apretó mi mano con más fuerza. Ella los miró fijamente, su voz joven cortando el aire. Dejen de mentir. Los escuché. Sé lo que están intentando hacer. Sus palabras los hicieron retroceder. Por primera vez. Vi grietas en su confianza. La camarera pasó de nuevo, esta vez deteniéndose. Apoyó la cafetera y se inclinó ligeramente mientras servía. Sus labios apenas se movieron al susurrar, mi primo trabaja en la fiscalía. Si necesitan ayuda, tomen esto. Deslizó una pequeña tarjeta en el borde de nuestra mesa. Sus ojos llenos de algo que no veía desde hacía mucho tiempo. Confianza. Guardé la tarjeta en el bolsillo sin dudar. Los ojos de mi esposa se dirigieron a la camarera, luego a mí. Ahora la furia ardía. ¿Estás destruyendo esta familia, Siseo? ¿Tienes idea de lo que haces? Me levanté lentamente. Levantando a Celestini a mi lado. No dije con firmeza, tú la destruiste desde el momento en que decidiste que la traición era más fácil que la honestidad. Sus expresiones flaquearon. Mi esposa abrió la boca para hablar, pero no esperé a escuchar la excusa. Dejé $20 sobre la mesa por el café intacto y conduje a Celestini hacia la puerta. Al salir al aire fresco, todavía podía escuchar su voz detrás de nosotros, aguda y desesperada. Vas a arrepentirte. Celestini me miró con la voz temblorosa pero firme. Papá, ¿vamos al juzgado? Sí, respondí sin dudar. Si quieren jugar. Jugaremos con reglas que no controlan ellos. La caminata hacia el auto se sintió más larga de lo que era. Cada paso cargado con el peso de años en los que ignoré las señales. Mientras conducíamos hacia el distrito judicial de Albany, la tarjeta que la camarera me había dado presionaba contra mi muslo como un recordatorio. No éramos tan impotentes como creían. Celestini se sentó cerca, con la mirada fija al frente. La mandíbula firme con una determinación que me recordaba mucho a su abuela. Dolía. Apreté más fuerte el volante. El miedo seguía ahí, pero había cambiado. Ya no era el tipo que me paralizaba. Me afilaba. Al incorporarnos a la calle concurrida que llevaba al juzgado, supe que esto era todo. La verdad estaba fuera, ahora, demasiado fuerte para callarla. Mientras caminábamos hacia el juzgado, supe que el siguiente paso decidiría todo. La mano de Celestini estaba firme en la mía, sus pasos seguros. Aunque podía sentir el temblor de sus nervios a través de su agarre. Las escaleras del juzgado estaban llenas, los reporteros abarrotando la entrada para una audiencia que no tenía nada que ver con nosotros. Sin embargo, sus cámaras se volvieron hacia nosotros apenas comenzaron las voces. Mi esposa y su hermano no estaban lejos. No esperaron privacidad, querían audiencia. La voz de mi esposa cortó el aire como un cuchillo. Está inestable, gritó, señalándome directamente. Está arrastrando a nuestra hija con su perenoye. Alguien deténgalo antes de que la lastime. Algunos transeúntes disminuyeron la marcha, murmurando. Sus ojos lanzándose entre nosotros. Sentí el pecho apretarse, no por duda, sino por el miedo a lo rápido que la opinión pública podía cambiar. Su hermano dio un paso adelante, sosteniendo una carpeta manila en alto, Easton declaró. Sacudiéndola para enfatizar desprueba. Está ahogado en deudas. No es apto para cuidar de Celestini. Está apostando su futuro.
Mi esposa se aferró a sus perlas como una viuda afligida. No le importa su bienestar, está arriesgando su vida. Por un segundo, sentí el peso aplastándome, el mismo peso que cargué por años, la duda que plantaron en la mente de todos, la imagen cuidadosa que pintaron de mí como el eslabón débil. El problema. Algunos en la multitud negaron con la cabeza hacia mí. Una mujer susurró a otra, pobre niña. Pero Celestini tironeó de mi mengue, sus ojos grandes, instándome a no flaquear. Respiré hondo, dejando que la rabia se transformara en algo más afilado y firme. Sin decir palabra, toqué el teléfono en mi bolsillo. Subí el volumen y presioné reproducir. El sonido llegó claro y innegable. La voz de mi esposa captada días antes. Solo asegúrate de que él esté en el auto y todo estará resuelto. Luego la respuesta de mi cuñado, baja pero clara, una vez que cruce la frontera, será demasiado tarde. No volverá. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Los reporteros giraron. Las cámaras acercándose. El rostro de mi esposa se torció en horror. Su hermano se lanzó hacia adelante, pero di un paso atrás, sosteniendo el teléfono en alto. Tócalo, dije con calma. Me aseguraré de que esto se transmita en todos los noticieros de Albany esta noche. El hermano de ella se quedó paralizado a medio paso. El rostro pálido bajo el sol del mediodía. Mi esposa gritó, es falso, mentiras. Lo manipuló. Está obsesionado. Pero ya era demasiado tarde. Un oficial del tribunal, uniformado y que había estado cerca, abrió paso entre la multitud. Señora, dijo con firmeza, necesito que ambos me acompañen para ser interrogados. El pánico se reflejó en sus rostros. Mi cuñado balbuceó. No pueden hacer esto. Él es el que, guárdelo para la fiscalía, interrumpió. El oficial, señor, acompáñeme. Hizo una señal a otro oficial que los condujo firmemente escaleras abajo. La voz de mi esposa se elevó por encima del tumulto, ahora frenética, estás destruyendo esta familia. Te arrepentirás. No le respondí. En cambio, me volví hacia Celestini, que estaba erguida a mi lado, a pesar de sus manos temblorosas. Me agaché un poco, mirándola a los ojos. Hiciste bien en confiar en tu instinto, susurré. Sus labios temblaron en la sonrisa más pequeña. Sabía que me creerías, dijo suavemente. Detrás de nosotros, los reporteros lanzaban preguntas, las cámaras destellaban. Voces enredadas en una tormenta de curiosidad y juicio. Pero por primera vez, no sentí la necesidad de defenderme. La verdad habló más fuerte que sus mentiras. Mientras los oficiales los llevaban, finalmente sentí el silencio que había estado anhelando, uno que pertenecía a la paz, no al miedo. Ese silencio se quedó conmigo por días, resonando en la casa cada noche. Ya no era vacío. Era firme, un recordatorio silencioso de que Celestini y yo habíamos sobrevivido a lo que pretendía rompernos. 2 semanas después, la vida tomó un nuevo ritmo. Las audiencias judiciales comenzaron, y aunque no asistí a todas, las noticias viajaban rápido. Investigaciones por fraude. Cuentas bancarias congeladas, una vergüenza pública que apareció en los periódicos de Albany. Mi esposa, no, mi exesposa en todo menos en papeles, pasó de alzar la voz contra mí a ser silenciada por sus propias mentiras. Su hermano ya estaba tras las rejas esperando juicio. Ella estaba bajo arresto domiciliario, con reporteros merodeando afuera de la casa de sus padres. Ojalá pudiera decir que sentí triunfo. Pero lo que sentí fue tristeza. Tristeza porque las personas en quienes confié más que a nadie eligieron la traición sobre el amor. Tristeza porque Celestini tuvo que aprender tan joven que la sangre no siempre significa familia. Esa noche, los dos estábamos sentados en el patio trasero. El aire estaba cargado con el aroma césped recién cortado, luciérnagas flotando, perezosas en la tenue luz. Celestini me había rogado antes que horneáramos galletas juntas, y ahora compartíamos las galletas calientes, el chocolate aún derritiéndose. Ella se veía más feliz, aunque todavía podía ver sombras en sus ojos por lo que había soportado. Se rió suavemente cuando una luciérnaga se posó en su mano. Mira, papá. Hasta ellas confían en mí. Sonreí, tomando su mano para sostenerla. Te has ganado esa confianza, cariño, más que muchos adultos que conozco. Nos quedamos en silencio un rato, ese tipo de silencio que no necesita llenarse. Sin embargo, mi mente divagó por todos los momentos previos a esto, la manera en que mi nombre había faltado en las conversaciones familiares, en las decisiones, incluso en la invitación más simple. Lo había dejado pasar por años, convenciéndome de que no importaba. Pero sí importaba. Celestini debió leer mis pensamientos porque se levantó. Entró y regresó con la tarjeta de invitación. La colocó suavemente en mi regazo. Mi nombre todavía no estaba, solo el de ella y el de su madre. Me borraron, papá susurró. Su voz tensa pero firme, pero tú fuiste quien nos salvó. Esas palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba.
Se me apretó la garganta y tuve que parpadear para contener el ardor en mis ojos. Coloqué la tarjeta sobre la mesa, no porque quisiera olvidarla, sino porque quería recordar ese momento en que mi hija me vio, no como invisible, sino como su ancla. Respiré hondo. Las heridas tal vez nunca sanen por completo. Celestini. Confianza. Una vez rota, no vuelve igual. Ella se recostó contra mí, apoyando la cabeza en mi hombro. Entonces, construiremos una nueva confianza, ¿verdad? Solo tú y yo. Besé la cima de su cabeza. Eso es exactamente lo que haremos. Más tarde esa noche, mientras las luciérnagas parpadeaban en el patio, pensé en las personas que veían cómo se desarrollaba nuestra historia. Vecinos, familiares. Desconocidos que habían leído los titulares. Algunos probablemente creyeron las mentiras. Otros finalmente vieron la verdad. Pero para mí ya no importaba. Me encontré hablando al silencio. Casi como si me dirigiera más allá de nuestro patio. A veces la familia no es quien comparte tu sangre. Es quien está contigo cuando el mundo se vuelve en tu contra. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Dejé la pregunta en el aire, sabiendo que no era para que Celestini respondiera, sino para cualquiera que escuchara y alguna vez se haya sentido borrado en su propio hogar. La noche nos envolvía suavemente. Celestini deslizó su mano en la mía, sus dedos cálidos y seguros, y por primera vez en años, sentí algo que creí perdido para siempre. Paz.